Continuando con propiedades mecánicas, vamos a ver la parte 2. Primero una breve introducción de lo que estuvimos viendo para después ver tipos de estructuras y estados básicos de tensión. En la primera parte definimos qué era una estructura y comprendimos que la misma es capaz de soportar cargas que intervienen en una obra de arquitectura. En el análisis de carga determinamos que todos los sistemas que actúan sobre un edificio, peso propio, cargas dinámicas, permanentes, etc., deben ser resistidos por la estructura y llevados en definitiva al terreno, en donde se producen las reacciones equilibrantes. La resistencia del terreno, el terreno firme, para que el edificio no se hunda. Dentro de los subsistemas analizados, definimos e identificamos qué eran las estructuras. Y podemos decir que las mismas pueden ser portantes, independientes y mixtas. Cuando nos referimos a estructuras portantes, estamos hablando en general de muros que soportan pesos, tanto el peso propio como el de una cubierta que apoya sobre él, y en algunos casos, otros muros o entrepisos. Este tipo de estructuras tiene el límite de resistencia propio del material utilizado. Aquí vemos la casa de Lexentant, en Les Mantés, del arquitecto Le Corbusier, y vamos a apreciar dónde aparecen esos muros que soportan pesos, tanto en la fotografía como en la perspectiva. Si bien esos muros, llamados portantes, en la mayoría de los casos forman parte del envolvente, también podemos apreciar, dependiendo del diseño de nuestras viviendas, pueden estar en el interior de la misma, como es en este caso particular de la casa Lexentant. Apreciando también la estructura portante en planta y en corte, podemos apreciar que los materiales utilizados para los muros portantes son resistentes y deben ser resistentes a las cargas que ellos reciben y a su peso propio. Y su diseño, en este caso, el muro portante desarrollado en piedra, estará en relación a ese material, interactuando con la idea de proyecto. Cuando hablamos de estructuras independientes, no necesariamente la estructura forma parte del envolvente. Puede ser independiente de la misma. Esto podemos asociarlo muy claramente al esqueleto humano. Si bien todas las estructuras tienen límites, podemos decir que las estructuras independientes pueden soportar más cargas en comparación con las estructuras portantes. Obvio, siempre dependiendo de su diseño. Y ejemplo de esto son las construcciones de puentes, los edificios en altura, cubrir grandes luces entre apoyos, etc. Acá podemos apreciar nuevamente en el mismo ejemplo de la casa Lexentant de Le Corbusier, cómo trabaja la estructura independiente tanto en la fotografía como en la perspectiva. Su materialidad dependerá de la región y de su resistencia, o sea, la resistencia de ese material, obvio, siendo las más usuales el hormigón armado, los metales y las maderas. Las estructuras independientes son generalmente geométricas. Podemos apreciar, tanto en las plantas como en las vistas, esos módulos utilizados por el arquitecto Le Corbusier en relación a los espacios y a la ubicación de los apoyos. Su materialidad siempre estará en relación al proyecto pensado como idóneo. Cuando hablamos de estructuras mixtas, interactúan tanto las estructuras portantes como independientes. Por eso tomamos este ejemplo del arquitecto Le Corbusier, donde podemos apreciar, por un lado, la estructura portante en relación y cómo interactúa con la estructura independiente. La relación de ambas estructuras, en este caso, permite reforzar la idea de diseño. Por un lado, el muro pesado de piedra, como se puede apreciar en celeste, de la estructura portante. Y por el otro, una estructura liviana, en este caso, independiente de madera, con pocos elementos. La idea espacial es concebida con la materia y el entorno. La piedra y la madera interactúan armónicamente con el sitio, que es un poco más que el entorno. Aparte de tener que ver con las inclemencias climáticas de esa zona en particular, tendrá que ver con el material existente en la región. Y acá el arquitecto Le Corbusier le da respuesta con dos materiales propios de la zona de Les Marques.
Podemos apreciar nuevamente, en plantas y en vista, la interacción de las dos estructuras. Por un lado la estructura portante y por el otro la estructura independiente. Los subsistemas de ambas se relacionan constantemente. Así como podemos apreciar en la vista el techo acá arriba y el entrepiso o terraza apoyan sobre los muros portantes laterales por un lado, que corresponden a piedra pesada, y por las columnas livianas de madera. Todas las estructuras se deforman cuando se las somete a la acción de las cargas. Los materiales reaccionan acomodándose a ellas. Estas deformaciones muy rara vez pueden ser apreciadas a simple vista o por la vista del ser humano, pero las tensiones correspondientes tienen valores mensurables. Así, en el ejemplo de la casa Frankfurt de Mies van der Rohe, podemos apreciar cómo se deforman las vigas interiores y cómo se deforman las vigas exteriores, tanto en la isométrica estructural como en los dos cortes que presentamos. A su vez, también se deforman otras piezas, como en este caso las columnas, y las bases donde apoyan por las columnas. Ahora vamos a ver y analizar que esas deformaciones están en relación a estados básicos de tensión, a los que están sometidas las partes que intervienen en cada una de las estructuras. Los estados básicos de tensión son muchos, pero en la introducción vamos a ver 3 de carácter simple y 1 compuesto. Los primeros 3, tracción, compresión y corte, y el compuesto, flexión. Cuando hablamos de tracción, podemos decir que es el estado tensional por la cual las partículas de un material se separan por la acción de dos fuerzas de la misma intensidad que actúan en la misma dirección y son de sentido contrario. Analicémoslo en esta pieza con un elemento material cualesquiera fuere. Vemos cómo la misma, al estar sometida al esfuerzo de tracción, se deforma produciéndose alargamiento en la pieza por un lado y disminución de su diámetro. Traspolado esto a la realidad, tomamos como ejemplo el Puente de la Mujer, del arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava, hecho en la ciudad de Buenos Aires, y vemos como estos tensores, acá arriba en el esquema, sirven para sostener el paso de las personas que está acá abajo. Esos tensores están sometidos a la tracción, por consiguiente los mismos, su manera de deformarse es alargándose y disminuyendo su diámetro. Cuando hablamos de compresión, podemos decir que es el estado tensional por lo cual las moléculas del material tienden a aproximarse. Cuando hablábamos de tracción, las moléculas tendían a separarse. En este caso, tienden a aproximarse. Lo mismo por la acción de dos fuerzas que convergen de igual intensidad, que actúan en una misma dirección y tienen sentido contrario. Veamos el ejemplo y cómo, al someterse al esfuerzo de compresión, cómo se deforma la pieza. Por un lado, se produce acortamiento y ensanchamiento en su diámetro. Traspolado esto a la casa Frankfurt, podemos apreciar cómo las fuerzas que actúan sobre la columna hacen que esa pieza, la columna, se le produzca acortamiento y ensanchamiento en su diámetro. Cuando hablamos de corte podemos decir que es el estado tensional por la cual las partículas de un material se deslizan entre sí por acción de dos cargas iguales de sentido contrario y que actúan en secciones infinitamente próximas. Ya no están próximas las secciones, están infinitamente próximas. Ya no son la misma, sino que están casi juntitas, pero no juntas. Podemos apreciar en el primer ejemplo dos chapas sujetas por un perno y cómo en el medio, en el perno, se produce el esfuerzo de corte. Lo mismo podemos apreciarlo con el ejemplo de la viga que apoya sobre la columna, donde la viga tiende a ir para abajo y la columna, por la reacción del terreno, tiende a ir para arriba. Por consiguiente, se produce allí el esfuerzo de corte. En este caso, 45 grados. Podemos ver el ejemplo en la realidad, también en la casa Frankfurt, como, en este caso, dos vigas exteriores, como habíamos explicado anteriormente, apoyan sobre la columna y donde se produce el esfuerzo de corte. Para verlo de mejor manera, tenemos las dos vigas, las columnas, las fuerzas como actúan infinitamente próximas y donde exactamente se produce a 45 grados el esfuerzo de corte. Hasta aquí los esfuerzos simples. Ahora vamos a ver la flexión, que es un esfuerzo combinado o compuesto, donde la pieza
está sometida simultáneamente a tracción, compresión y corte. Veamos un ejemplo de una viga que apoya sobre dos columnas, las fuerzas que actúan en esa pequeña estructura, y vemos cómo se deforma por flexión la viga. Podemos decir también que en el medio de la viga, que no debería producir deformación, pero acá lo hacemos exageradamente, aparece el eje neutro. Entonces, la parte de arriba de la viga, vemos cómo las moléculas tienden a aproximarse, o sea, se comprimen, y la parte de abajo tienden a separarse, por consiguiente, se traccionan. Y aquí podemos apreciar entonces cómo es un esfuerzo combinado. El apoyo de la viga con las dos columnas, se produce el esfuerzo de corte, y actúan los tres esfuerzos a la vez. El mismo ejemplo, pero con una viga donde el apoyo ya no es simétrico, sino la viga continúa a partir de la columna 2, podemos ver cómo se deforma la misma. Ya la deformación será distinta por esa prolongación, el eje neutro, que sería recto, acá exageradamente de esta manera, veremos que la deformación en la parte donde aparece la proyección de la viga es distinta, donde en la viga propiamente dicha, la parte de arriba de la misma se comprimían las moléculas, en la parte de arriba empieza a traccionarse cuando continúa la viga. Y al contrario ocurre de la otra manera. Cuando analizamos la viga, en su parte de abajo, las moléculas tienden a separarse, a traccionarse, pero cuando se deforma posterior al apoyo, vemos como las mismas se comprimen. Así correría cuando hay continuidad de vigas. Esto también lo podemos apreciar muy claramente en la casa Frankfurt, donde se producen la flexión en cada una de sus elementos. Para concluir esta partecita, o esta pequeña parte, podemos decir que los esfuerzos corresponden a las piezas o elementos estructurales, no así al material. Pero los materiales, que tienen diferentes resistencias, se comportan de manera distinta, mejor, peor, para absorber esos esfuerzos. Y acá tomamos un ejemplo de una estructura de hormigón armado, donde vemos cómo la viga se deforma por acción de las cargas que intervienen en ella. En el caso del hormigón armado, está compuesto de hormigón más acero. El hormigón absorbe bien los esfuerzos de compresión, pero no los de tracción y corte. Por ello se usan aceros para absorber esos esfuerzos. Podemos verlo en el ejemplo de abajo, donde hay una viga apoyada sobre una columna que tiene continuidad, cómo se produce la deformación y cómo a partir del acero, la parte de abajo, absorbe ese esfuerzo que decíamos de tracción. El otro hierro de la parte de arriba será para la conformación de los estribos, y eso lo verán oportunamente cuando veamos hormigón armado. Y cómo también algunos de los hierros que forman parte de esa estructura se doblan a 45 grados para absorber esos esfuerzos de corte. Para finalizar esta segunda parte, nuevamente una frase del arquitecto Mies van der Rohe. Cuando comenzamos un proyecto, no pensamos en la forma, pensamos en el modo correcto de utilizar los materiales. Después aceptamos el resultado. Muchas gracias y continuamos en Propiedades Mecánicas, parte 3.